noches y muy bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros, a latinoamericanos. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al valorado colega, investigador y profesor, Dr. Oscar García, que presentará el tema de su tesis doctoral que se defendió y se publicó el año pasado, y hoy nos presentará algunas conclusiones que aparecen ahí en su obra Guerrilleros de Papel. Cómo se refleja la figura del guerrillero en unas novelas centroamericanas en los años 70 y 80. Así que Oscar hablará casi una hora y luego tendremos posibilidades de conversar y lanzar preguntas al autor, al conferencista. Muy bienvenido, Oscar. Bienvenidos. Quiero comenzar agradeciendo a Richard Lalander y al departamento y también al Instituto Latinoamericano por haberme invitado a dar esta charla, esta conferencia sobre la tesis Guerrilleros de Papel. Voy a pasarla después para que puedan ver. En realidad está un poco azul esta luz. Los colores son estos. Bueno, voy a pasarlo una vez. Voy a mostrar algunas cosas aquí en este PowerPoint, sobre todo como apoyo, ¿no?, a lo que voy a decir, pero no voy a tocar todo lo que está en esa tesis, porque realmente hay bastante que hasta yo mismo a veces ya no me acuerdo que esto también está. Es difícil no hacer un resumen de todo lo que hay en la tesis. Como dijo Richard, yo defendí la tesis en octubre del año pasado, ¿no? Y soy profesor aquí, también escribo ficción, y eso es lo que también me ha llevado a estudiar ficción, que me gusta escribir ficción, entonces también la estudio, ¿no? Esto es lo que me llevó a escribir la tesis, mi interés por la literatura, mi interés por la historia, mi interés por las ciencias sociales también. Entonces estamos en un tema del cual se está hablando bastante, ¿no?, que es cuando se utilizan diferentes ciencias, ¿no? No estudiar nada más literatura, sino que en este tipo de trabajo hay muchas otras cosas, ¿no? Hay historia, hay ciencias sociales. Siempre, todos leemos, ¿no? Entonces yo había leído bastante textos sobre Centroamérica, y me di cuenta que lo que más había era narrativa testimonial. Lo que más conocía la gente aquí era la narrativa testimonial, y cuando alguien hablaba de literatura de Centroamérica decían Rigoberta Menchú. Entonces yo decía, claro, sí, Rigoberta Menchú, sí, es muy importante su obra, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Un testimonio, ¿no?, donde ella cuenta lo que le pasó a ella y a la comunidad a la que representa, porque un testimonio uno representa a otras personas, no es una biografía. Pero después me ponía a pensar yo, bueno, pero nadie habla de ficción, ¿no?, y a mí me interesa también la ficción, y solamente se hablaba de la narrativa testimonial. Otra obra muy famosa es la de Omar Cabezas, el comandante sandinista, ¿no? La montaña es algo más que una estepa verde. Ese es otro libro que mucha gente conoce, de los años 80. Pero si alguien le pregunta, ¿has leído alguna novela de Centroamérica?, muchas veces casi nunca lo han hecho. Tal vez han leído algo de Miguel Ángel Asturias, pero ya algunos ya ni saben ni quién fue Miguel Ángel Asturias, ¿no? Después vino García Márquez, y bueno, todo. La literatura latinoamericana se ha vuelto García Márquez, y no es así, es cierto que es un gran escritor, pero hay mucho más, y por eso estamos nosotros, para eso estamos, ¿no?, para estudiar la literatura.
Otro tema interesante cuando yo empecé a leer sobre literatura latinoamericana era sobre el subalterno, ¿no? Siempre se hablaba del subalterno, un término de la teoría postcolonial, que se decía que en la narrativa testimonial hablaba el subalterno. Después se empezó a decir que también en la ficción centroamericana hablaba el subalterno, ¿no? O sea que era el pobre, ¿no? El oprimido, el subalterno tenía voz. Pero yo decidí investigar un poco sobre la literatura de ficción, ¿no? Porque esta literatura tiene que ver con la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que es muy diferente, ¿no? Decidí hacer entonces un análisis de la ficción. El nombre de la tesis, quizás es bueno comenzar por ahí, ¿no? Guerrilleros de papel. El guerrillero, ¿no? Es una figura fundamental para la historiografía de Centroamérica, ¿no? Yo creo que no hay ningún centroamericano que no tenga una idea de qué es un guerrillero, ¿no? Muchos conocen guerrilleros, ¿no? O saben quiénes son los guerrilleros o fueron. Y también para la literatura contemporánea, ¿no? En Centroamérica, porque muchas obras trataron de esta figura, ¿no? Porque es una figura importante. El subtítulo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. El subtítulo de la tesis es La representación del guerrillero en 6 novelas centroamericanas de los años 70 y 80. Entonces hay que explicar un poco por qué, ¿no? ¿Qué significa eso, la representación del guerrillero? Primeramente, ¿qué es representación? La representación es una representación literaria, una representación lingüística, ¿no? Una representación con palabras, como esa figura del guerrillero, cómo se transmite a través de palabras. ¿Y por qué literatura centroamericana, no? Es porque también tiene que ver con mi punto de vista, es que Centroamérica puede considerarse una región con rasgos comunes. Fue un país, ¿no? Después de la independencia, en 15 años, fue una república, Centroamérica, una república federal, ¿no? Después los grupos de poder que había en los diferentes ciudades más grandes fueron los que hicieron que se rompiera esa federación, pero todavía hay gente que está luchando porque Centroamérica sea un solo país, ¿no? Los unionistas, ¿no? Centroamericanos, pero no basta con eso, ¿no? Tiene que haber más factores para que podamos hablar de Centroamérica, y a mí me parece que hay los rasgos comunes. Entre los más importantes están los rasgos culturales, ¿no? Un costarricense, un guatemalteco, un salvadoreño, tenemos muchas cosas en común en la cultura. Para empezar, tenemos el sustrato maya y náhuatl, ¿no? Que fueron los indígenas que estaban asentados ahí antes de que llegaran los españoles. Hay palabras de esos lenguajes en el lenguaje centroamericano. O sea que hay rasgos lingüísticos, ¿no? que nos identifican como centroamericanos, ¿no? Y esos rasgos históricos también, ¿no? A esto de que fue Mesoamérica, donde estaban los mayas, y después llegaron los náhuatl y invadieron. Después llegaron los españoles y también ahí fue la Capitanía General de Guatemala. Después eso se convirtió en Centroamérica, y después estas guerrillas que hubo en los años 70 y 80 también unen a Centroamérica, ¿no? Porque tienen mucho que ver esas guerrillas, no están aisladas, ¿no? Entonces yo llamo a estos rasgos supranacionales. Son unos rasgos que aquí, ¿no? Unos rasgos supranacionales que se dan, no son rasgos internacionales que se dan en diferentes países, sino que supranacionales, van sobre la frontera, rompen la frontera. Y si se puede hablar de esos rasgos supranacionales, yo supongo y creo que demuestro en la tesis que se puede hablar también de una literatura supranacional, o sea, se puede hablar de una literatura centroamericana, no una literatura guatemalteca y una salvadoreña, sino que centroamericana, ¿no? Después de los guerrilleros de papel que yo hablo aquí, son entonces los guerrilleros que están en las páginas de los libros. No hablo de los guerrilleros de verdad. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque
mucha gente confunde, ¿no?, la realidad con la ficción, y eso es lo que yo trato de definir aquí, ¿no? Son hombres y mujeres, ¿no?, esos guerrilleros, o sea, guerrilleros y guerrilleras. Y además, bueno, vale la pena decir también que voy a hablar de los guerrilleros de la ficción centroamericana, o sea, no de guerrilleros de otros lados, ¿no?, guerrilleros de Colombia o guerrilleros de Cuba o zapatistas, no, eso no, solo los que hubo en Centroamérica y que están en esas novelas. En la invitación hemos puesto que será una perspectiva postcolonial también, ¿no? Entonces es bueno decir qué es esto del postcolonialismo, ¿no? La perspectiva postcolonial. De eso se puede hablar mucho, pero yo creo que basta con definirlo con un par de oraciones. Y es una nueva forma de pensar sobre Latinoamérica y de hablar de Latinoamérica, ¿no? Y en definitiva lo que los teóricos postcoloniales están tratando de hacer es que cuando se hable de Latinoamérica se tome en cuenta lo que piensan los latinoamericanos, porque lo que ha sucedido es que desde muchos departamentos y universidades en el mundo se habla de Latinoamérica, pero muchas veces no se ha tomado en cuenta lo que los latinoamericanos también piensan. Entonces eso da una parte de la realidad, pero falta otra, ¿no? Entonces ahora lo que se quiere es que se tome en cuenta todo el pensamiento, ¿no? ¿Y qué es pensar de forma postcolonial para mí, ¿no? Primero es aceptar que se ha estado colonizado, ¿no? En Latinoamérica hemos estado colonizados, o sea, casi toda la ciencia ha venido de fuera, ¿no? Y también las ideologías, incluso el marxismo, ¿no?, que se suponía que era para luchar contra otro pensamiento anterior, también todo ha llegado de otro lado, ¿no? Es muy poco lo que se ha... Bueno, ha habido siempre gente creadora, ¿no?, en Latinoamérica, pero esos pensamientos muchas veces no han cobrado vigencia, ¿no? Entonces, aceptar que eso ha sido así, creo que es lo número uno, porque si estamos peleando y decimos que eso es mentira, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Yo acepto eso y adopto una actitud crítica. Eso es lo que podemos hacer. Y adopto que somos, en Latinoamérica, algunos se ha dicho de muchas maneras, pero somos una mezcla, ¿no? Eso es lo que sucede en Latinoamérica. Y yo acepto que me gusta el rock, por ejemplo, no lo voy a negar, entonces no soy menos latinoamericano por eso. Y ese solo es un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas así que creo que es interesante, y eso también se puede aplicar a la ciencia, ¿no? Entonces yo utilizo ciencias de cualquier lugar del mundo, de Francia, de Latinoamérica, y las pongo a un nivel, todo es importante. El lugar de enunciación también es importante cuando se habla de una perspectiva postcolonial, desde dónde estoy hablando, quién soy yo. Eso lo pongo yo en la tesis, ¿no? Defino quién soy yo. Yo soy un centroamericano, estoy aquí en Europa, y por eso lo que yo diga está filtrado por lo que yo sé, por lo que yo conozco, por lo que yo opino, y no me voy a esconder detrás de los textos, ¿no? Es mejor que todo el mundo lo sepa. Yo tengo una perspectiva porque yo soy yo, y además tengo acceso a unas bibliotecas como esta y otras bibliotecas que están aquí en Europa, y no a las que están allá en Latinoamérica, que puede ser diferente, ¿no? Además, la economía también tiene un factor, ¿no? No es lo mismo investigar aquí que investigar en Tegucigalpa, ¿no? O sea que es diferente, ¿no? Hago una investigación en dos coordenadas, una coordenada espacial que es Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde hubo las guerrillas de las que se puede hablar más, ¿no?, que crecieron más. En Honduras también hubo guerrillas, ¿no?, en los años 80, hubo varios grupos guerrilleros, pero esas guerrillas no llegaron a constituir verdaderos ejércitos, así como en estos tres países, ¿no? Y una coordenada temporal que es desde los años 70 hasta los años 80, ¿no?, que es en los años 70 es cuando estas guerrillas se estaban creando, estaban evolucionando, y en los años 80 ya se habían convertido en ejércitos, ¿no?
También el género novela, ¿no? Es importante que hablar de eso, que son novelas y no cuentos y otras cosas, porque también el tema de la guerrilla se ha tratado de muchas maneras, ¿no? En canciones, muy importante, en poemas, en cuentos, pero yo escogí novela porque algo tenía que hacer una reducción, no podía tomar todos los productos culturales que existen. El corpus, entonces, o sea, las novelas que yo he escogido, espero que se pueda leer eso. No sé si algunos conocen esas novelas, pero de todas maneras yo voy a hablar de ellas. Los años 70, una novela de Marco Antonio Flores, un escritor guatemalteco, Los compañeros. Que dio miedo a la sangre, de Sergio Ramírez, un escritor nicaragüense, que fue vicepresidente, ¿no? Durante la época de los primeros sandinistas. Caperucita en la zona roja, de Manlio Argueta. Y en los años 80, La mujer habitada, de Yoconda Belli, nicaragüense. La diáspora del salvadoreño Horacio Castellanos Moya, y El hombre de Montserrat, de Dante Liano, un escritor guatemalteco. Entonces yo lo que hago es, para hacer la comparación, tomo una novela de cada uno de los tres países por cada década, ¿no? Después vamos a volver a esos nombres. Además está en el papel si alguien lo tiene. El método que utilizo, ¿no? Es el método hermenéutico fenomenológico propuesto por Mario J. Valdés, un teórico mexicano. Aquí entro yo de una vez yo con postcolonial, ¿no? Lo escogí a él, en parte porque era un teórico mexicano, ¿no? Entonces dije, bueno, su teoría también puede servir, entonces vamos a utilizarla. Por supuesto, él también está basado en otros teóricos, ¿no? Y esto se compone de cuatro dimensiones o cuatro niveles. El primero es la dimensión histórica, considerar las novelas como un hecho histórico, ¿no? Cuándo se produjeron, quién las escribió, dónde, por qué, etcétera, ¿no? Cómo era el contexto en ese momento. Después, el momento del lector también, ¿no? La dimensión histórica del lector. Ahora, ¿cómo leo yo las novelas ahora, ¿no? Ahora ha pasado mucho, algunas novelas ya tienen varios años, ¿no? Entonces no es lo mismo haberlas leído en ese entonces que de leerlas ahora, porque la historia ha cambiado, ¿no? Yo las leo de otra manera. Eso hay que tomarlo en cuenta. Después la dimensión formal, cómo está construida la obra, ¿no? Y ahí va incluido el lenguaje también. La dimensión fenomenológica es lo que se considera la experiencia de lectura, ¿no? Una persona lee un libro, ¿qué le da a esa persona el libro, ¿no? Ahí es importante lo que se conoce como el lector implícito, ¿no? El lector que está inmanente en la obra, o sea, lo que está construido en la obra, que cuando el lector lee, lo actualiza, ¿no? O sea, puede comprender mejor lo que... Ahí también está la identificación estética del lector con el héroe, cómo uno se identifica, o sea, partiendo de lo que dice el texto, cuál es la identificación que se supone que el lector va a tener con ese protagonista, ¿no? Eso puede cambiar de persona en persona, pero por lo general hay una más dominante, ¿no? Y después viene la dimensión hermenéutica, la número 4, que es la parte de la interpretación, o la interpretación que yo doy de todos estos fenómenos. Eso sí puede ser muy diferente de persona en persona, y por eso es que precisamente he definido yo que yo soy yo, porque esta va a ser mi interpretación, ¿no? Y una reflexión sobre cómo hemos leído el texto, ¿no? ¿Por qué pienso yo de esta manera? Eso me parece importante también. El referente, ¿no? El referente de estas novelas, o sea, de donde los escritores han sacado, de donde se basan ellos para escribir sus novelas, son por supuesto las guerrillas centroamericanas. Estas guerrillas centroamericanas también se pueden definir de una manera bastante breve. Son grupos contestatarios, ¿no? Que son radicales, por supuesto,
que se oponían a las dictaduras militares que había en los diferentes países. Esos no nacieron de la nada, esa guerrilla, sino que fue un proceso de oposición a estos gobiernos dictatoriales que habían tenido el poder prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, ¿no? Unos dictadores que, bueno, en Guatemala hubo un periodo democrático, ¿no? Pero Salvador y Nicaragua desde los años 30 tenían dictaduras. Entonces la gente protestaba, como lo que está pasando en Siria, ¿no? Protestaban, los masacraban, este año el otro, 10 años después todavía los siguen masacrando. Al final vino alguien y dijo, bueno, hay que luchar contra esto, ¿no? Aquí tenemos una historia de la guerrilla centroamericana, solo de Nicaragua, ¿no? Solo lo he puesto así para poder ubicar dónde están las novelas también. En 1959 hubo uno de los tantos intentos de derrocar a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Fue la columna guerrillera del Chaparral, ¿no? Esta columna guerrillera fue un grupo de nicaragüenses que desde Honduras trataron de hacer una invasión para derrocar a Somoza, pero este grupo fue detectado por la Guardia Somocista y por el ejército hondureño, y los dos ejércitos esos, con la ayuda de los norteamericanos, aniquilaron a esa guerrilla, ¿no? Ahí en Honduras. Nunca llegaron, no entraron a Nicaragua. De eso trata la novela de Sergio Ramírez, que dio miedo a la sangre. 2 años después de eso se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y uno de los que andaban aquí en el Chaparral fue Carlos Fonseca, ¿no? El fundador del Frente Sandinista. No sé si quedó herido, creo que quedó herido ahí, pero sobrevivió y después fundaron el Frente Sandinista. La historia del Frente Sandinista, bueno, se las va a contar o la van a leer en otro lado, pero todos más o menos sabemos que es el Frente Sandinista. En 1974 el Frente Sandinista hace un asalto a una fiesta de la burguesía, ¿no? Ahí estaban unos familiares de Somoza, del dictador, ¿no? Y estaba gente de dinero. Hicieron un asalto en una fiesta navideña. Tomaron unos rehenes y los cambiaron por unos presos que tenía la dictadura. Entre ellos estaba Daniel Ortega, ¿no? Entre los presos. Cambiaron. Los presos los mandaron, fueron a Cuba, ¿no? De eso trata esta novela, La Mujer Habitada, de Yoconda Belli. En parte, ¿no? Porque Yoconda Belli, como todos los escritores, mezclan cosas, ¿no? O sea, pone unas partes de eso nada más. Estas no son biografías ni crónicas, son novelas. Después, en 1979, triunfa la Revolución Sandinista. Lo he puesto ahí también porque está dentro del período que yo estoy viendo, ¿no? Porque yo estoy viendo las novelas hasta lo que sabía el escritor cuando la escribió. Cuando ella escribió la novela en 1988 ya había pasado la Revolución Sandinista, o sea que ya ella podía ver eso, ¿no? Lo que pasó y ponerlo de alguna manera. El Salvador, en 1970 el comandante Marcial, un panadero, funda las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. 2 años después se funda otro grupo guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue un grupo de universitarios, jóvenes universitarios. Casi inmediatamente el poeta Roque Dalton, que es bastante famoso, poeta revolucionario, se integra a la guerrilla del ERP, entra clandestino a El Salvador por 3ª vez, creo, ya lo había hecho varias veces. Se integra y se da una pugna dentro de la guerrilla esa, del grupo guerrillero, ideológica, ¿no? Una pugna ideológica. Entonces los dirigentes de eso trata la novela de Dan Julián, de esta represión. Entonces ya sabemos un poco, es difícil recordar eso, ¿no? Pero de todas maneras para mí era importante mostrarlo, porque no sabemos de qué estamos hablando. Las novelas de los 70, las 3 esas que les dije, ¿no? Los Compañeros, Te dio miedo la sangre, Caperucita en la zona roja. Los Compañeros trata de 4
cuatro compañeros, 4 muchachos que se conocen desde niños, y cuando la novela comienza están en desbandada, o sea que el ejército los anda persiguiendo. Uno se roba el dinero de la organización y se va para México con ese dinero, ¿no? Otro se va para Cuba, y en Cuba se supone que se va a entrenar para regresar a pelear de nuevo a Guatemala, y en lugar de eso se va para Europa, o sea, se vuelve un exiliado, ¿no? 2, ¿no? El tercero es el que de verdad lucha hasta el final. Lo atrapa el ejército, lo torturan y lo matan. Y el cuarto, ese no se mete en nada, es un hombre que vive una vida común y corriente, y se presenta en la novela como un tipo bastante aburrido. Tiene su mujer, tiene sus hijos, y no hace nada, solo comer y ver televisión. Y los otros tienen mucha acción, pero claro, tienen que salir exiliados o morir, ¿no? La novela de Sergio Ramírez, Te dio miedo la sangre, esa también trata de un grupo de hombres, ¿no? que se están, hay 2 cosas que suceden ahí, 2 conspiraciones. Una, entrar desde Honduras a Nicaragua para tratar de derrocar a Somoza, y la otra que ha sucedido antes, pero es una novela muy complicada, o sea que cruzan los tiempos. Ha sucedido eso, que en Guatemala unos ex soldados que ahora son guerrilleros encuentran a un coronel de la Guardia Nacional y lo invitan a beber, y se lo llevan a un burdel a beber, ¿no? Y le dicen, nosotros siempre hemos sido amigos y vamos, pero lo que quieren es violarlo, ¿no? Y lo hacen al final, ¿no? Lo violan para desquitarse todo lo que él les había hecho. De una manera también es un símbolo, ¿no? O sea que están violando a la dictadura estos guerrilleros, ¿no? Caperucita en la zona roja trata de un hombre un joven universitario que tiene una novia que él la apoda Caperucita, y después él se mete a la guerrilla, tiene que dejar a la novia, pero ya en la guerrilla en un momento dado aparece preso por sus propios compañeros. Entonces recuerda la historia de Roque Dalton, ¿no? Del poeta Roque Dalton, y además es poeta este joven. Las novelas de los 60 tienen bastantes características comunes, ¿no? Para empezar, son novelas experimentales. Es muy difícil a veces saber qué es lo que pasa antes y después, ¿no? No son lineales, ¿no? La cronología se rompe completamente. Hay un lenguaje vernáculo, ¿no? Un lenguaje muy centroamericano en las 3 novelas, y las 3 tratan sobre un colectivo masculino, ¿no? Que yo le llamo el colectivo masculino derrotado. Como dije, ¿no? En uno son 4 compañeros, el otro es un grupo de ex soldados que se han hecho guerrilleros, el otro es Alfonso y sus amigos que tienen una organización de universitarios que hacen un periódico. Todos estos grupos luchan contra el gobierno y al final son derrotados, o sea, o caen presos, o tienen que salir al exilio, o mueren. Lo mismo en las 3 novelas, ¿no? Pero de diferentes maneras, por supuesto, ¿no? En esos grupos siempre hay algún individuo que se encuentra con la disyuntiva de ser individuo o ser parte del grupo, ¿no? O sea, cuando él se decide meterse a la guerrilla para andar con el grupo, tiene que dejar a su novia, ¿no? O tiene que dejar a su familia, y eso es una parte importante del libro, ¿no? Y luego que estos grupos de hombres por lo general son borrachos, ¿no? Esos que llevaron al coronel a beber ahí, son muchas páginas que tratan de esa bebedera, ¿no? Que el mismo coronel dice que en Nicaragua todo se jode por amor al guaro, o sea, al alcohol, ¿no? Y los otros 4 jóvenes también de la novela guatemalteca también, ¿no? Desde que son jóvenes, desde que son niños, empiezan a ir a los comunes prostitutas, siempre hay eso. Y al final que son malos combatientes, porque al ver las novelas y ver qué hicieron en la guerra, morir, eso es lo que hacen. Son derrotados.
En la novela del salvadoreño Manuel Argueta, el Alfonso le dispara a un soldado, lo hiere y después se arrepiente. Dice que matar a un hombre es como matarse uno mismo. O sea, ese tipo de pensamientos no puede tener un soldado de verdad, no puede ir uno a la guerra con ese tipo de pensamientos. Entonces son malos combatientes. No matan a nadie en realidad en esas novelas, más bien a ellos los matan. Esto es interesante mencionarlo porque desde el punto de vista que yo estoy tomando, que dije que es algo nuevo, una manera nueva de ver estas novelas, es porque esto casi no se ha problematizado, ¿no? Esto de que son malos combatientes, que son borrachos. Por lo general se han visto estas novelas como unas novelas donde el subalterno habla, ¿no? Que son comprometidas, revolucionarias, porque están contra el régimen todos ellos, pero nadie había visto mucho esas cosas, ¿no? Esos otros detalles. Ahora podemos verlos porque también yo, basándome en lo que otros han hecho, puedo dar un paso más. Las novelas de los 70 todavía, la identificación del lector, o sea, de nosotros, con el héroe de las novelas, ¿no? Cuando se retrata la vida familiar de esos personajes, de los guerrilleros, y la vida militar, porque también tienen que entrenarse, ¿no? Algunos no son civiles, ¿no? Entonces tienen que aprender a usar las armas. Eso se muestra siempre, que andan corriendo, que no aguantan, que le gritan para que corran, que les dice el jefe: aquí no estoy hablando con maricones, ¿no? Sino que con hombres. Es una identificación simpatética, ¿no? Esa identificación, uno se identifica con esa persona, ¿no? Quizás si yo estuviera ahí también no aguantaría correr tanto, ¿no? Cuando son víctimas de la represión, es una identificación catártica, ¿no? Que sirve para que uno reflexione, ¿no? Ponen una tragedia, uno cuando la lee tiene que reflexionar sobre lo que está leyendo, ¿no? Y como decían los griegos, también sirve para una limpieza, ¿no? Después de eso, como ver una película de terror, ¿no? Pues uno sale de ahí y bueno, era una película nada más, ¿no? En fin. Cuando se representa como desertor, porque hay muchos desertores ahí, uno que agarró el dinero de la organización y se va para México. También los borrachos, o cuando van a las prostitutas, es una identificación irónica, porque realmente no es lo que esperamos de ellos, de estos héroes, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Son antihéroes en ese aspecto, ¿no? ¿Dónde estamos? Las novelas de los 80. Aquí La mujer habitada, la novela de Yoconda Belli, trata de una joven burguesa, una muchacha que tiene familiares en Italia, ha estudiado en Italia, es arquitecta, llega de regreso a Managua y bueno, se encuentra que la dictadura está masacrando gente y todo eso, y ella decide convertirse en guerrillera, ¿no? Pero tiene un novio que es guerrillero. Ella no lo sabe, ¿no? Lo sabe después, pero cuando se da cuenta de eso, él no quiere que ella sea guerrillera, ¿no? Así que él quiere ser guerrillero nada más, y que cuando él esté herido, necesite descansar, ir donde ella, ¿no? Y si la cama está caliente, aún mejor. Entonces hay un tema también feminista aquí, ¿no? Ella lucha contra el machismo, ¿no? En la sociedad en general, pero también dentro de la guerrilla. Y además tiene una relación con una relación de continuidad con un espíritu indígena, porque donde vive ella, un espíritu de una mujer indígena entra a un árbol de naranjas, y cuando la muchacha se come las naranjas, toma el jugo, entra el espíritu del indígena que había luchado contra los españoles, entra donde ella, ¿no? Entonces ahora ella va a luchar contra Somoza. O sea que esta novela, pues, realmente es una novela políticamente correcta, ¿no? Porque nos presenta esta joven burguesa que se hace guerrillera, lucha por la causa, lucha contra el machismo y además tiene la relación con... O sea,
todo lo que la doctrina aceptada se esperaba, lo tiene esa novela, ¿no? Una novela bastante muy efectiva, ¿no? Muy buena, una novela lírica, pero claro, se pone todas esas cosas que es lo que espera un sector del público, te lo da esa novela, ¿no? La novela del salvadoreño, un año después, Horacio Castellanos Moya, es casi lo contrario, no es una novela políticamente incorrecta, ¿no? Porque trata de dos disidentes, dos que dejaron la guerrilla, porque cuando hubo ese problema de que murió un comandante y el otro se suicidó, lo mataron, no se sabe, dos guerrilleros dicen: yo ya no quiero estar en eso, me voy, disidente, ¿no? En México se encuentran con un tercer guerrillero que es un subalterno. Este sí es un muchacho, un campesino que ha entrado a la guerra, no sabe ni por qué. Él entró a la guerra porque lo estaban masacrando, mataron a otro y al final lo querían matar a él, tomó las armas, hizo guerrillero. O sea, no es por razones ideológicas. A este guerrillero, estos otros universitarios lo miran como de menos, ¿no? Y uno de ellos hasta se burla bastante de él, ¿no? Es una novela crítica, ¿no? que critica el problema el caso del comandante Marcial y también lo de Roque Dalton, ¿no? Esos dos temas a cada rato. Un lenguaje crudo ahí para estudiar palabras soeces, ¿no? Está muy bueno, hay de todo ahí. Una novela, como les digo, no es políticamente incorrecta, pero no es antirrevolucionaria, ¿no? Porque de todas maneras nunca se pone en tela de juicio que hay que luchar contra el régimen. Simplemente se está criticando el rumbo que está tomando la guerrilla, ¿no? O sea que podría ser también autocrítica, se podría decir, ¿no? La novela de Dante Liano, esta es bastante diferente también, o sea, todas estas novelas son muy diferentes. Esta trata de un teniente del ejército, o sea que el foco pasa a los otros, ya no trata de los guerrilleros, sino que del ejército, ¿no? Es un teniente del ejército que es un guatemalteco común y corriente, ¿no? Tiene una esposa y él, cuando llega del trabajo, su trabajo es tratar de detectar guerrilleros ahí en las computadoras y todo. Después llega a su casa y la esposa le da los frijolitos y platanitos fritos, el café: mira, gordo, ya te estoy esperando. Entonces eso lo muestra Dante Liano, que este teniente en realidad es una persona común y corriente, pero está en la guerra. Eso es lo diferente. Ve a un muerto por ahí tirado y se baja a ver quién es, y ahí se mete en un problema grande, porque empieza a averiguar quién fue ese muerto y la novela se convierte en una novela policial. Después sucede que un cuñado de él lo anda siguiendo el escuadrón de la muerte, y el teniente actúa de una manera bastante, me parece, no lógica, pero bastante normal. El teniente trata de salvar a su cuñado, ¿no? A él no le importa, que él es el teniente y el escuadrón de la muerte están del mismo lado, se supone, ¿no? Están del mismo lado. Debería de tratar de matar al otro, porque se supone que es guerrillero, pero es su cuñado. Entonces lo lleva hasta la frontera con México y le ayuda a escapar. Y eso lo hace con el permiso de su jefe, de un general. Entonces el general le dice: muy bien, hazlo, pero por eso vas a pagarla, ¿no? Te vamos a mandar a la zona. Entonces a este gordo, que estaba muy tranquilo ahí trabajando, buscando guerrilleros, pero solo con la computadora, lo mandan a la zona, ¿no? Donde está la guerrilla, ¿no? Al Petén. Y ahí tiene que participar en unas masacres, porque él es teniente, ¿no? Entonces que va dirigiendo ahí, y llegan a una aldea y traemos una lista: ¿quiénes son estas personas? No los conocemos. Bueno, dígame quiénes son o los matamos a todos. Y como nadie sabe quién es, arrasan con toda la población. Y eso es lo que pasó en Guatemala. Entonces, como vemos, las novelas son muy diferentes, ¿no? Podemos ver unas características generales, son menos experimentales que las de los años 70, o sea, son novelas cronológicas, no cambia mucho la cronología. El lenguaje sigue siendo vernáculo, un lenguaje muy centroamericano.
no hay una fábula común. Las otras, las de los años 70, eran lo mismo, ¿no? De un grupo de hombres que son derrotados. Estas no, las tres son muy diferentes y presentan dos tipos de guerrilleros. Uno es Lavinia, la mujer habitada, ¿no? Esta muchacha burguesa que se convierte en guerrillera. Esta Lavinia pues es una ideóloga, ¿no? Ella discute sobre machismo y sobre todo, no con cualquier persona, sino que con los cuadros del FSLN, ¿no? Del Frente Sandinista. O sea que es una ideóloga. Ella lo único que le falta es ser guerrillera y se convierte en guerrillera. Entonces prácticamente podría ser dirigente de la revolución, ¿no? Mientras que este muchacho Quique se llama, el mismo nombre lo dice, no se llama ni siquiera Enrique, sino que Quique. Este muchacho campesino, él da todo por la revolución, va a morir y todo, pero no tiene ninguna posibilidad de ser, es analfabeto, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de ser dirigente. Entonces tenemos el ideólogo y el subalterno, ¿no? En las tres novelas hay mujeres guerrilleras. Esta muchacha burguesa, en la novela de Guatemalteca también aparecen, pero casi cuando están siendo masacradas nada más. Y otra cosa interesante es que los guerrilleros matan en estas novelas de los años 80, ¿no? Lavinia, esta muchacha que se convierte en guerrillera, la novela termina cuando ella mata a un coronel. Y en las otras novelas también Quique, también él empieza, como es muy entregado a la lucha, muy pronto le dicen que él es el que va a hacer el trabajo sucio, ¿no? Cuando tienen que ajusticiar, como se llamaba, a alguien, digamos, ahora tenemos que matar a un soldado, aquel que vive allá, toma, tú lo vas a matar, le dan la pistola, ¿no? Entonces él empieza a hacer el trabajo sucio, pero él lo hace por la revolución, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, es una guerra, ¿no? Y en la novela de Dante Liano, que trata sobre el teniente del ejército, estos guerrilleros también emboscan después a este grupo guerrillero que ha hecho de soldados que hizo la masacre. Unas horas después caen emboscados, ¿no? por la guerrilla, entonces también matan a muchos soldados. O sea que hay varias diferencias. La identificación del lector con el héroe en estas novelas es simpatética cuando se muestra la vida de ellos, ¿no? Es admirativa para Lavinia, porque Lavinia pues es una mujer que toma las armas, no, ella deja todo, es una mujer que tiene todo, pero sin embargo toma las armas para luchar contra la dictadura, muere por eso. Los cuadros del FSLN con los cuales ella se relaciona, o sea, los jefes de sandinistas con los que se relaciona, estos también son unos sabios, ¿no? Son unos sabios, nunca pierden los estribos, hacen todo bien. Y los guerrilleros anónimos que aparecen en la novela guatemalteca, también es admirativa cuando hacen esa emboscada. Nadie lo ve, solo ven que está la selva y las balas no se sabe de dónde salen. Entonces eso es crea una identificación admirativa con ellos, ¿no? Pero también hay unos desertores en alguna novela, entonces es irónica. La novela del salvadoreño, ¿no? Los dos desertores, y también catártica por todos los guerrilleros que mueren, ¿no? Aquí hay una diferencia, ¿no? Si seguramente no recuerdan cuando mostré el cuadro de la identificación con los 70, pero hay una diferencia, y la diferencia es que esto no estaba. En la de los años 70 había simpatética, irónica y catártica, no había admirativa. Entonces es una diferencia importante.
Tenemos entonces unas diferencias aquí. Unas son más experimentales, allá tenemos a los 70, aquí a los 80. Unas son más experimentales, las otras menos experimentales. En una había una fábula común para todas las novelas, en las otras son diferentes las historias. En una no habían mujeres guerrilleras, en los 80 sí hay mujeres guerrilleras, en los 70 no matan los guerrilleros, en los 80 sí, y en los 70 no había identificación admirativa, pero sí en los 80. Yo creo que hay bastantes diferencias, ¿no? O sea, es bastante claro, ¿no? Esto tiene una relación con la realidad también, ¿no? Porque en los 70 las guerrillas todavía se estaban organizando, los escritores tampoco sabían qué iba a pasar, ¿no? Entonces muchas veces quizás ni siquiera creían que estos ejércitos se iban a convertir en ejércitos, ¿no? La novela de Sergio Ramírez, 1977, ¿no? Bueno, pues, a partir de ese año, en un par de años fue que el Frente Sandinista creció tanto que llegó a tomar poder, ¿no? No lo sabía Sergio Ramírez. Mientras que en los 80 ya había triunfado la revolución sandinista por la fuerza de las armas, y los ejércitos guerrilleros de El Salvador y Guatemala ya estaban muy grandes y también se creía que iban a tomar el poder, ¿no? Pero los Estados Unidos se asustaron, ¿no? Que primero vieron a Nicaragua, después venía El Salvador, después venía Guatemala, dijeron, este es un problema grande. Por eso Reagan invertía ahí millones de dólares diarios, ¿no? para parar la guerrilla, ¿no? Las características comunes, se puede hablar de estas novelas, en todas hay una dimensión testimonial. Se cuentan cosas que realmente sucedieron, pero no hay que confundir esto con narrativa testimonial, ¿no? que es alguien que vivió eso. Esto son escritores que han escuchado, que alguien les contó, que todo el mundo sabe, lo ponen en la literatura. El lenguaje vernáculo en todas, o sea, muy centroamericano. No traje ejemplos porque no había tiempo para esas cosas. Otra cosa que veo yo es que no hay subalternos, o sea, realmente no hay gente pobre en estas novelas como protagonistas. Muchos son universitarios, ¿no? Otros son dirigentes del ejército, ¿no? Oficiales del ejército que se convierten después en guerrilleros para luchar contra Somoza. Y luego está Lavinia, que también es una muchacha que tiene medios, ¿no? De la burguesía. Ella tiene una sirvienta, ¿no? Y esta sirvienta pues es buena. Ella es buena con la sirvienta, pero en ningún momento dice ahí, tú deberías de tomar el poder en Nicaragua, ¿no? Entonces realmente los subalternos no tienen mucha voz en estas novelas. El único que hay es Quique López, ¿no? Es este guerrillero campesino que realmente aparece como un ingenuo en la novela. De la identificación que hay de todo tipo, hemos visto, pero sobre todo es una identificación simpatética, ¿no? Y es con gente con la que nos podemos identificar. Entonces llego a unas conclusiones generales. Creo yo que demuestro en el trabajo que hay una literatura supranacional, ¿no? Que sí se puede hablar de una literatura centroamericana. El tema es el guerrillero, el contexto es muy parecido, el lenguaje es igual y bueno, todo lo que he mostrado, ¿no? También que hay un cambio a través del tiempo, de los 70 a los 80, se puede ver un cambio en esas novelas. Me parece también que la presentación que se puede llamar híbrida, tomando un término de Néstor García Canclini, ¿no? Un antropólogo argentino. Y esto significa que es una mezcla, ¿no? Para finalizar, quiero decir que tradicionalmente se había considerado este tema desde una perspectiva binarista, ¿no?
dos polos. Siempre había sido así, ¿no? Bueno, no siempre, pero muchas veces había sido así. Se veía estas guerras como una guerra entre los ricos y los pobres. Entonces, los revolucionarios y los opresores, ¿no? Entonces los pobres eran los revolucionarios, los ricos eran los opresores, era binarista, ¿no? Entonces se aparecía otro tipo. ¿Qué pasa si aparecen otras características, ¿no? Como el racismo, el machismo? ¿Dónde los ponía uno? Solo tiene dos cosas. Pero en estas novelas se muestra que estos guerrilleros también son racistas, en algunas, no en todas, y que también hay mucho machismo también, ¿no? O sea que son más humanos en realidad. Se había imaginado antes también al guerrillero como un héroe perfecto, ¿no? Era una idea esencialista. Y entonces, ¿qué podíamos hacer con un guerrillero que visita prostitutas, por ejemplo, ¿no? Es algo muy común, no muy común, pero algo que se da en aquellas sociedades. ¿Por qué no lo va a hacer un guerrillero? O que escucha música rock, o que fuma marihuana, ¿no? Eso también hay guerrilleros de ese tipo. Y otros guerrilleros que no aparecen aquí, que también son importantes, son, por ejemplo, los que tienen que ver con la ideología cristiana. Aquí no hay ningún cristiano en estas novelas, y como sabemos, la teología de la liberación fue muy importante, ¿no? Yo creo que la mayoría de guerrilleros fueron cristianos, o son todavía los que están vivos, pero de eso no se habla nada en estas novelas, ¿no? Entonces, la representación del guerrillero en la novelística centroamericana, así como yo la he visto, me parece que se aleja del esencialismo y del pensamiento binarista, ¿no? Es un guerrillero que se parece más a la gente de verdad, me parece a mí. Un guerrillero, ¿qué puede servir esto? Es un guerrillero que si uno le quita la ropa, se parece a cualquiera, ¿no? Es una persona común y corriente. Yo creo que es muy interesante verlo de esta manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta excelente exposición. Ahora creo que tenemos unos 20 minutos por lo menos. Carlos, primero, por favor. Yo tengo 3 preguntas para ti, ¿no? A mí me interesa primero, precisamente porque a ti te interesan las ciencias sociales y la historia, ¿no? Si no hay una relación entre esa evolución de este tipo de novela y lo que está pasando en el mundo, concretamente en la Unión Soviética. O sea, primero con la perestroika, que se pone en crisis el discurso marxista-leninista, y después con la disolución de la Unión Soviética, y por ende con la crisis económica que tiene Cuba como paradigma y además como centro logístico de apoyo a estas guerrillas, pues yo me imagino que eso pudo haber influido de alguna manera en la manera de ver el fenómeno del guerrillero, ¿no? Eso por un lado, desde el punto de vista sociopolítico histórico. Pero después yo veo una cierta influencia en algunas de estas novelas del paradigma posmoderno, con todo el nihilismo, con toda la crisis de los relatos, ¿no? Ese es el otro elemento que yo quisiera que tú hablaras. ¿Hasta qué punto no se está haciendo literatura desde los cánones de lo que fue la cultura o la literatura o el arte posmoderno? Y lo último, a mí me parece que a la hora de analizar las identificaciones sería muy interesante, aunque esto casi es un pecado desde el punto de vista estructuralista, ver la identificación entre el autor y los héroes. O sea, incluso me parece que es mucho más seguro dar con cuál es el posicionamiento que tienen los autores ideológicos o sus identificaciones, qué sé yo, con respecto a los personajes que están construidos. Entonces, si tú piensas desarrollar esa vertiente de una investigación de la literatura, que no está de moda, que es casi un pecado, porque el autor está muerto según los estructuralistas, pero sería muy interesante. Son esas 3 cosas, ¿no? El hecho histórico, la influencia de la visión posmoderna, y por último, ¿qué pasa con el autor y los héroes? Sí, la verdad que sobre todo la novela de Horacio Castellanos Moya, ¿no? El salvadoreño, esa novela tiene mucho que ver con la crisis de la Unión Soviética, ¿no? Porque fue en ese tiempo, se publicó en 1989, ¿no?
Entonces ahí se mira eso que tiene que ver también con esto del postmodernismo y cuando uno ya no cree en los grandes relatos, ¿no? Y uno de los grandes relatos es precisamente el relato del socialismo en este caso, ¿no? Que estos personajes ya no creen que pueda haber en lo que habían creído, porque realmente sí habían creído en eso, pero cuando ellos ven que suceden cosas que van en contra de ese pensamiento que tenían, como por ejemplo los crímenes esos que se dan dentro de la organización, entonces ellos cambian completamente, no cambian de ideología, se podría decir eso, pero se apartan de ese pensamiento, ¿no? De ese pensamiento que sigue vigente en ese momento, ¿no? Por eso se convierte en disidentes. Pero las últimas novelas son bastante postmodernistas en realidad, todas, ¿no? La de Dante Liano también, ¿no? en este aspecto de poner una nueva poner al teniente y darle un punto de vista diferente, ¿no? Hacerlo más humano, y además la mezcla de géneros narrativos, ¿no? Es novela policial y al mismo tiempo testimonial, mucho humor también en la novela, mucha ironía, eso es lo que se da también, ¿no? Las otras novelas, la de Gioconda Belli, ella cuando la publica en 1988, todavía el Frente Sandinista tenía algunos años de ser gobierno, ¿no? Entonces ella había sido parte del Frente y ¿no? Y había tenido también algunos cargos. Entonces eso más bien es una novela de apoyo a la revolución, ¿no? Todavía, porque todavía no había pasado lo que ahora sabemos, ¿no? Que era en ese momento, ¿no? Lo importante en ese momento era apoyar al Frente Sandinista porque estaba en lucha contra Estados Unidos en ese momento, la agresión que tenían. Sobre los autores y la identificación entre los autores y los héroes, ¿no? Eso es interesante, pero es una cuestión que yo no quise tocar realmente hasta el comienzo, porque traté de dejar fuera las biografías de los autores, porque es problemático, ¿no? Como tú mismo lo dijiste, porque estos autores también cambian de ideología, cambian de modo de pensar, mientras que el personaje del libro va a ser siempre el mismo. Eso es muy complicado, ¿no? Y además el autor también puede mentirle a uno, no puede poner un personaje que se parece a él o no se parece, y puede ser contradictorio también. ¿Otras preguntas? ¿Dónde conectan esto cardenal con la poesía? La cuestión de la liberación, la revolución. Ernesto Cardenal, Nicaragua, poesía. Sí, porque está hablando de la revolucionaria. Claro. Sí, Lo que pasa es que es poesía, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero es literatura. Pero tú me preguntas que diga algo. ¿Dónde lo ubicas? Sí. Porque es literatura también nicaragüense, bueno, en el momento de la... Sí, la verdad que Ernesto Cardenal fue muy importante, ¿no? Porque también creó un tipo de poesía nueva, ¿no? Donde incluía temas religiosos también, sacerdote, ¿no? Y la teología de la liberación, y muy revolucionaria también. Fue muy importante la poesía de Cardenal, y con el triunfo de la revolución sandinista él también hizo talleres, ¿no? De poesía. Talleres en los que se hacía una poesía popular, o sea, prácticamente para que cualquiera estudiara poesía, tratando de alejarse de esa poesía demasiado intelectual, ¿no? Demasiado elaborada. Y eso también hubo dos corrientes en Nicaragua, ¿no? Una era la de Cardenal, de esta poesía popular, y otra era del otro tipo de poesía tradicional, ¿no? Y parece que hubo algo ahí, una pequeña lucha cultural, ¿no?
Después, no sé lo que está pasando ahora con él, pero es uno de los grandes poetas de la lengua hispana, por supuesto. Respecto a los autores, es bastante controversial de lo que estamos diciendo del que ahora el poeta Cardenal y de Sergio Ramírez y los mismos también. Yo soy amiga personal de su familia, ¿sí? Hablo de Sergio Ramírez. Y lo que pasa es que en el reflejo de sus libros de él, como escritor, el escritor nunca se va a basar, como te dije, una historia no es una biografía personal, ¿sí? Pero él ahí en sus libros, él tiene una tradición total a lo que lo llevó a escribir sobre la revolución, porque hay muchos intereses creados. Él se ve sentado de repente en una junta de gobierno en la cual él cree que va a decidir que el poder va a ser vitalicio, y de repente no fue vitalicio, y entonces ahí viene lo llamado históricamente la tradición a la revolución. Entonces él, en los próximos libros que saca, cambia totalmente el carisma de lo que había dicho primeramente, porque primero se presentó como el elemento que está, digamos, el poder tras el trono, que aunque él estaba de hecho sentado en la junta de gobierno, los que gobernaban eran los que estaban detrás de él. Tienes el ejemplo de Violeta Chamorro y de todos los que estaban ahí, que agarraron a esta señora que era una simple ama de casa y la sentaron ahí por el papel de su esposo. Después, cuando sucede todo lo que sucede, y tenemos ahí a Eden Pastora, por ejemplo, un gran revolucionario, él participó en esa fiesta que tú mencionaste ahí, también participó en la toma del Palacio Nacional, donde agarraron muchísimos rehenes, y eso fue lo que le dio a él el nombre de Eden Pastora. Eso fue lo que le dio el nombre, digamos, a la revolución, pero él se creía que por haber hecho ese gesto en el Palacio Nacional le iban a dar un puesto muy importante, y no lo obtuvo, y como no lo obtuvo, ahí viene otra vez el cambio del revolucionario, el carisma revolucionario. Entonces, como revolucionario del Frente Sandinista pasa a ser revolucionario en contra del Frente Sandinista, o sea que él mismo está poniendo sus ideales y el papel del revolucionario lo pone con dos caras, ¿no? Y si hablamos de Ernesto Cardenal, pues Ernesto Cardenal también, para mí personalmente, tiene dos caras, porque aunque él habla de la teología de la liberación, tiene sus ideas, aunque sea un sacerdote, porque igual lo sigue siendo muy importante, igual sigue siendo cine, pero él tiene sus ideas marxistas-leninistas. Sin embargo, llega Juan Pablo II a Nicaragua, y él llega y se le arrodilla, y le dio consuelo junto con él, y se le arrodilla, y entonces ahí hay una foto que ha corrido el mundo cuando Juan Pablo le está diciendo que se enderece. Entonces, entre el papel del guerrillero, así como dice, el guerrillero del papel, es perfecto, porque el papel aguanta lo que le ponen, y el papel puede fabricar al guerrillero a tu modo, a tu gusto, y como tú dices, tú eres tú, ¿verdad? Y tú estás viendo tú, y yo te respeto, y te admiro y te felicito, porque realmente has hecho un guerrillero de papel. Pero si nos ponemos a profundizar en la historia, pues podemos ver que los verdaderos guerrilleros realmente son tampoco, ahí tienes a Daniel Ortega ahora con las votaciones, con esto, con el otro, lo que ha pasado por el mundo entero, ¿no? No solamente tocando el problema de Nicaragua. Sí, yo creo que es interesante lo que dices, y eso también puede servir como una respuesta a lo que preguntabas tú, ¿no? Esa relación entre la literatura y el autor, que es precisamente lo que, por eso no me quise yo meter ahí, Claro. porque yo sé que lo que está en un libro es una cosa, cómo es la persona, eso es otro tipo de investigación, Claro. que también es importante, ¿no? Muy importante, pero la gente cambia, ¿no? Mientras que estos libros ahí van a estar, solo que alguien llegue y escriba la segunda parte,
que es lo que hace Sergio Ramírez, ¿no? Que va escribiendo junto con lo que está pasando, va cambiando su literatura mucho. Yo quisiera aprovechar, ¿hay otra pregunta? Oscar, para reconectar a la dimensión religiosa, pienso que sería interesante escuchar si hay en estas novelas una problematización o un poco una clarificación del razonamiento interno de los protagonistas ahí, desde la perspectiva religiosa. Hay una justificación de los hechos, de las actuaciones como guerrilleros, etc. O si lo estás haciendo tú en tu libro. Sí, fue una de las cosas que me pareció que están ausentes, en realidad, sorprendentemente, ¿no? En estos libros. No sé si bueno, todas las personas puede analizar las cosas de diferentes ángulos, ¿no? Y se siente como que ahí pesa más otras cosas, como que el tema de la dimensión religiosa o ideología cristiana, digamos, no está muy presente en esas novelas, ¿no? Es sorprendente realmente, porque ahora uno mira que bueno, por ejemplo, El Salvador, que es el país que yo más conozco, pero también lo mismo, Nicaragua, Guatemala, ha avanzado realmente el pensamiento cristiano, ¿no? Se nota más. Y ahora, creo que la semana pasada vi una foto ahí donde decía, están apoyando a Ortega, ¿no? Hay una pancarta donde decía Nicaragua cristiana y revolucionaria. Me parece que no sé si en los años 80 se veía ese tipo de cosas, pero ahora sí, como que hay es más importante la dimensión religiosa, ¿no? Y antes quizás en el interior de las personas había, pero no lo exteriorizaron en la literatura demasiado, ¿no? Lo que sí hay es referencias a la Biblia, ¿no? Porque es parte de la cultura. Eso es cualquiera de repente dice algo, cita la Biblia a veces sin saberlo, ¿no? Porque realmente es nuestra cultura, es como citar a los griegos. Entonces en la novela de Gioconda Belli sí hay mucho de eso, y también la protagonista se da cuenta que el programa de los sandinistas tiene mucho de esta carga religiosa también, que hablan de que van a salir de la oscuridad de la dictadura de Somoza y van a llegar o van a tener los ríos de leche y miel y todo eso. Metáfora. La metáfora, ese tipo de metáforas las utilizan, ¿no? Eso es interesante, pero en las otras novelas casi menos. Creo que esta es la cuestión más. Otras preguntas. Aprovechen la presencia del autor. ¿Algún comentario? Quizás quiero retomar entonces el tema del feminismo y esta revitalización del cristianismo en el discurso político, ¿no? Leí hace algún tiempo que se estaba dando una especie de conflicto entre el feminismo internacional y Nicaragua precisamente. La embajadora sueca Eva Zetterberg estaba negando unas ayudas por problemas que tienen que ver precisamente por ese choque. ¿No? Tú que conoces un poco más esa realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está chocando entre el feminismo y quizás esa visión religiosa? No sé qué es lo que pasa, pero sí sé que hay una suerte de conflicto muy extraño, ¿no? Por lo menos desde Suecia hacia Nicaragua, a partir de esos problemas. No sé qué está pasando, a ver si puede explicar mejor. Yo creo que quizás algunos de los presentes saben más que yo sobre eso, ¿no? Pero
Supongo que tiene que ver con el tema del aborto. Sí, hay algo de eso. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. No sé muy bien, pero lo que sí que hay mucha gente, muchos sectores que están en contra del aborto. Entonces los que están a favor es una minoría, creo yo. Dentro del sandinismo. Creo que sí, pero no estoy seguro, no puedo contestar. Pero usted estaba en contra del aborto. Sí. No, si encontrar a alguien que esté a favor allá, hay que buscarlo con lupa. Realmente es muy difícil, o sea que la gente lo hace, ¿no? O sea que es una cuestión natural, pero tiene que recurrir a otros métodos, no hacerlo escondidas, todo eso. Pero el discurso general es que es prohibido. Creo que tiene que ver con eso. Lo que tú dijiste antes, cuando los feministas entran en Nicaragua, ellos van expresamente en contra de la religión. Quitan la fiesta del patrón, del santo patrón de la capital, quitan todas las fiestas religiosas y es un bloqueo tremendo porque eso pone el descontento de la gente porque entre los mismos que le apoyaron la guerrilla hay personas de países cristianos, entonces eso le va creando un descontento. Poco a poco se van dando cuenta con que el poder de la iglesia en estos países pequeños y en el mundo el poder de la iglesia es muy grande, entonces no pueden oponerse a la iglesia porque pierden también a su gente por ideologías religiosas, ¿no? Tampoco el Ernesto Ratzenberger, que es un sacerdote, él se basa en la teología de la liberación, que no está, ya sabemos cuando tenemos la problemática. Ahora, con Ortega se le suscitó que su mujer está a favor del aborto, entonces él no está a favor del aborto por sus intereses políticos, ¿ves? Porque si él se pone a favor del aborto, le salva el pueblo por las raíces religiosas. Claro, pero ellos están divididos porque ella es una guerrillera, ¿verdad? Entonces fue una guerrillera desde el comienzo y lo sigue siendo. Entonces ella está totalmente a favor del aborto, pero él dice, si yo me pongo a favor del aborto, es que no hay medio ni siquiera de hacer un boicot a favor de nadie, ¿no? Entonces eso es lo que totalmente está pasando. Ahora, volvió a restaurar las prohibiciones que había hecho de las fiestas del patrón nacional de los santos, todas las fiestas religiosas, todo eso lo volvió a restaurar y eso le hizo ganar simpatías en el pueblo. Eso es lo que vuelvo, como lo había dicho antes, son puros intereses creados. Es muy normalizada la religión. Sí. Pero las familias que están divididas por ideologías políticas son muchísimas y eso es ahí mismo está Violeta Salmón, un hijo sandinista y un hijo timotista y ella sentada en la junta de gobierno. Entonces uno se pone a pensar, ella siempre fue una mujer ama de casa de su casa, nunca trabajó, ¿verdad? La figura política era el marido que fue asesinado. Pero entonces ella como madre, ¿qué hace ante dos hijos que están uno está en los bandos contrarios? Es tremendo, la familia políticamente, mi familia personalmente es una familia dividida. Y por eso sí puedo, yo soy nicaragüense y crecí en Costa Rica, pero bueno, ahí están mis raíces y ahí está mi familia y mi familia está bien dividida. Es interesante que también tiene que ver con todos los procesos ideológicos, incluso ahora también religiosos. Muchos también se está dividiendo la sociedad entre evangélicos y católicos. Otro grupo religioso. Y además están la derecha, izquierda, bueno,
esperamos que las cosas se pongan mejor. Claro, muchas gracias entonces, gracias a las instituciones y gracias a ustedes en el público.